Esta mañana el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas, dice así: En su camino a Jerusalén, Jesús pasó entre Samaria y Galilea. Al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se quedaron a cierta distancia de él, y levantando la voz le dijeron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Vayan y preséntense ante los sacerdotes. Y sucedió que, mientras ellos iban de camino, quedaron limpios. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, volvió alabando a Dios a voz en cuello, y rostro en tierra se arrojó a los pies de Jesús y le dio las gracias. Este hombre era samaritano. Jesús dijo: ¿No eran 10 los que fueron limpiados? ¿Dónde están los otros 9? ¿No hubo quien volviera y alabara a Dios sino este extranjero? Y al samaritano le dijo: Levántate y vete, tu fe te ha salvado. ¿No eran 10 los que fueron limpiados? ¿Dónde están los otros 9? Vemos a Jesucristo en esta lectura sorprendido, pero no por el que vuelve, sino por los que siguieron su camino. Los otros 9, ¿dónde están? ¿No eran 10 los que fueron sanados? En los tiempos de Jesús, la lepra era la peor enfermedad que un ser humano podía padecer. Jesucristo desea pasar en la frontera de Samaria y Galilea para tener, hermanos y hermanas, un encuentro con los enfermos de lepra. Jesucristo no tenía que pasar por la frontera de Samaria, mas sin embargo, Él decide tomar ese camino. ¿Y por qué decide tomar ese camino? Porque desea tener un encuentro con estos enfermos de lepra. Lepra, en los tiempos de Jesús, como les digo, era la peor enfermedad que un ser humano podía padecer. Los enfermos de lepra eran obligados a vivir fuera de la ciudad. Y cuando veían a gente normal, gente no enferma, tenían que mantener cierta distancia, aproximadamente 46 metros o 150 pies de distancia. No se podían acercar. Un enfermo de lepra no podía acercarse a una persona que no estaba enferma. Los que padecían lepra, llegaba un tiempo en donde perdían partes de su cuerpo. Empezaban a caérsele pedazos de su cuerpo. Una persona que tenía lepra en ese tiempo, si veía a una persona, tenía que poner su mano enfrente de su boca y gritar: impuro, impuro, para que la gente que estaba supiera que no podía acercarse. Estas personas que tenían lepra tendían a perder partes del cuerpo, como les decía: los dedos, las orejas, la nariz. Llegaban a un punto de perder la vista, quedaban ciegos. De acuerdo a la ley del Viejo Testamento, en el libro de Levítico, los leprosos tenían que alejarse de la comunidad. De acuerdo a esta misma ley, en el libro de Levítico, la manera de saber si estaban limpios o se habían curado de la lepra era presentándose ante el sacerdote, y él, después de revisarlos, podía declarar si eran limpios o no. Y es por eso que vemos a Jesús decirles: vayan y preséntense ante el sacerdote. Los leprosos tendían a juntarse con otros leprosos. La lepra era la mayoría de las veces heredada por los padres. También se contagiaba. La lepra, ya que sea que se haya heredado o se haya contagiado, podía estar hasta 12 años en el cuerpo de la persona, y esta persona no se daba cuenta.
La lepra podía estar en su vida, en su cuerpo, pero pasaban probablemente 12 años y no se daban cuenta hasta que empezaban a mostrar síntomas. ¿Y qué tiene que ver la lepra con nosotros esta mañana? La lepra, cuando empezaba a mostrar síntomas, se veía insignificante, una manchita roja como un piquete de mosco, una manchita blanca, y de repente eso era solamente el principio. De ahí en adelante solamente era cuestión de tiempo para que todo el cuerpo se le propagara la enfermedad. Otra vez, ¿qué tiene que ver la lepra con nosotros? En este día que estamos celebrando el mes de la Reforma de la Iglesia, y el representante oficial de la Reforma, el doctor, profesor y maestro de teología Lutero, le llamaba al pecado la lepra espiritual. ¿Por qué? Porque hoy día, hermanos y hermanas, se puede sufrir de lepra espiritual. Esta lepra espiritual que causa los mismos síntomas y probablemente no tan visibles como antes, pero con la misma capacidad destructiva de siempre. Ya les acabo de mencionar algunas características de la lepra: hereditaria y por contagio. La Biblia dice que todos nosotros hemos heredado el pecado de Adán y Eva. Romanos capítulo 5 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre, y por medio del pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos. Isaías capítulo 64 dice así: todos nosotros estamos llenos de impurezas. Todos nuestros actos de justicia son como un trapo lleno de inmundicia. Todos nosotros somos como hojas caídas. Nuestras maldades nos arrastran como el viento. Romanos capítulo 3 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En la lectura de hoy, Jesucristo ha decidido curar a estos 10 enfermos de lepra. Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Lo llamaron por su nombre, habían escuchado de él, sabían que ya ha hecho milagros. Cuando él los vio, les dijo: vayan y preséntense ante los sacerdotes. Y sucedió que mientras ellos iban de camino, quedaron limpios. La lepra empieza con pequeñas señas, síntomas insignificantes, pero que después se esparcen por todo el cuerpo. El pecado, hoy día, empieza con una mirada, una llamada telefónica, un mensaje de texto, una invitación a tomar un café, una invitación a verse a solas. Y cuando menos te das cuenta, estás completamente lleno de lepra, completamente envuelto en pecado. Empiezas poniendo 15 minutos más para que te paguen la hora completa. Después pones 30 y después 1 hora. Y cuando menos te das cuenta, estás lleno de lepra. La lepra empieza con pequeñas señas. El leproso tiende a juntarse con otro leproso. El que practica drogas tiende a buscar a otros que usan drogas. El alcohólico busca a otros alcohólicos. El adúltero comparte sus historias, sus aventuras con otros adúlteros. El que no cree en Dios se junta con incrédulos. Los que padecían lepra, hermanos y hermanas, llegaban un tiempo en que perdían partes del cuerpo. Las orejas se les caían,
Cuando estás en pecado, es como si no tuvieras orejas, porque ya no oyes. No oyes a los que te quieren. Por más que te dicen que estás mal y que debes de recapacitar, ya no oyes. El pecado te deja sordo. Los que padecían de lepra llegaban a un punto de perder la vista, quedar ciegos. El pecado no te deja ver, te pone una cinta en los ojos. El enfermo de lepra ya no siente nada en su cuerpo, ya no siente dolor. Llega un momento en el cual hasta se pega o se golpea, dice los estudios, para quitarse los pedazos de carne, porque ya no sienten dolor, tienen partes muertas en su cuerpo, ya no sienten dolor, se vuelven insensibles al dolor. Hoy día el pecado te vuelve insensible, y principalmente al dolor de otros. Otra vez, el pecado te vuelve insensible al dolor, principalmente al dolor de otros. Ya no te importa si tus hijos sufren por tu pecado. Ya no te importa si tu esposa o tu esposo sufre. Ya no te importa si tus padres sufren. Ya no te importa si las personas que te estiman sufren por ti. Ya no te duele saber que te estás haciendo daño a ti mismo. Pero hay alguien, hermanos y hermanas, que sí sufre por ti. A alguien a quien le duele verte sufrir y verte hacer sufrir a los demás. Su nombre es Jesucristo. Jesucristo ha decidido tener un encuentro con esos leprosos. Ha decidido tomar la vía donde nadie quiere caminar. Ha decidido pasar por el lugar donde los leprosos están escondidos en un rincón, donde la sociedad no quiere saber nada de ellos, pero nuestro Salvador decide venir a ellos. Y decide venir a ellos, ¿por qué? Por amor a ellos. Porque nadie quiere tocarlos. Toda la sociedad los ha expulsado, pero Jesucristo decide tener un encuentro con ellos. En esta mañana, nuestro Señor Jesucristo ha decidido tener un encuentro contigo. ¿Y por qué? Porque te ama. Porque sabe el dolor que estás pasando y sabe el dolor que puede pasar la gente que está a tu alrededor cuando sufres, cuando estás bajo la esclavitud del pecado. Jesucristo hoy quiere tener ese encuentro contigo, porque sabe que el pecado es como la lepra, te deja ciego, te deja sordo, ya no sientes el dolor, pero Jesucristo viene a tu vida, y te viene a curar, te viene a salvar. En esta mañana yo no sé qué tipo de carga lleves en tu corazón. Yo no sé qué tipo de pecado no te deja vivir libre. Pero lo que sí sé es que Jesucristo tiene compasión de ti y de mí y de ti y de ti y de mí. El Señor hoy te puede limpiar y perdonar. ¿Y sabes por qué? Porque es un Dios lleno de misericordia, lleno de amor, lleno de amor por ti, hasta capaz de dar su vida en la cruz. Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Cuando Él los vio, les dijo: vayan y preséntense ante los sacerdotes. Y sucedió que mientras ellos iban de camino, quedaron limpios. Quedaron limpios. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, volvió alabando a Dios a voz en cuello, y rostro en tierra se arrojó a los pies de Jesús y le dio las gracias. Le dio las gracias. Amén.
my faith would be made stronger in the presence of my Savior.